En esta exposición vamos a hacer un análisis y evaluación crítica de los procesos constituyentes dados en América Latina, sobre todo en Sudamérica, cuya cobertura tiene que ver con lo que se denomina el constitucionalismo latinoamericano. Bueno, este constitucionalismo prácticamente comienza con la constitución o el proceso constituyente brasilero en 1988. ¿En qué se diferencia el constitucionalismo latinoamericano del constitucionalismo europeo y del constitucionalismo norteamericano? Se diferencia en que en este caso, en el caso latinoamericano, en la historia reciente de América Latina, en la historia reciente y jurídico-política de América Latina, se experimenta, se vive, se padece y se goza, para decirlo de esa manera, contradictoria y dual, paradójica también, un proceso constituyente con amplia participación social, popular, de organizaciones sociales, de ONGs, de fundaciones, de colectivos. Es decir, un conjunto de reivindicaciones que se fueron acumulando a lo largo de los años de luchas sociales y de los años por profundización y ampliación de los derechos democráticos, donde pasamos de los derechos individuales, derechos civiles y políticos, a los derechos sociales, a los derechos del trabajo, también a los derechos colectivos y después recientemente los derechos de la naturaleza. En la medida que se amplían y pasamos de una generación de derechos a otros y por lo tanto hay una acumulación de derechos y una integración de derechos, y en esta acumulación y en esta integración se logra una mayor amplitud y profundidad dinámica de los derechos, con lo que de alguna manera se amplifican las ciudadanías, por así decirlo. Y de lo que se trata entonces es de garantizar el ejercicio pleno de estos derechos. Bueno, en ese transcurso se acumulan una serie de reivindicaciones que van a ser tratadas en el contexto de los procesos constituyentes. Todo comienza en Brasil y obviamente, digamos, esta ampliación de la participación permite una discusión, un debate en el contexto de la participación de distintas perspectivas y distintos sectores sociales, pero también de distintas organizaciones, de distintos agenciamientos de derechos. Y en ese sentido se enriquece, pues, no solamente la reivindicación, sino la discusión misma de la reivindicación democrática, y en el contexto de la reivindicación democrática donde entran de manera visible los derechos de las naciones y pueblos indígenas, aunque de una manera muy tímida todavía en Brasil, pero ya se ingresa a estos tópicos. Entonces, obviamente, estamos ante lo que podemos empezar a llamar, en los comienzos de lo que podemos llamar una pedagogía política, con características de alcance social y colectivo. Entonces, los procesos constituyentes se convierten en una suerte de aprendizaje colectivo. Y eso hay que tomar en cuenta. Es algo que no necesariamente ha ocurrido, o ha ocurrido de un modo distinto o más inhibido en los procesos constituyentes de Europa y de Norteamérica, donde, digamos, la hegemonía y el dominio de la escritura de la Constitución la llevaron a cabo los doctores, es decir, los especialistas. Es decir, estamos hablando de un grupo colegiado de académicos y de especialistas. Entonces, es distinto, pero también son distintas épocas.
Y obviamente habría que llamar la atención sobre lo que implica que se den procesos constituyentes en estos contextos que se dan en el siglo XX, o en la segunda parte del siglo XX, o en la cuarta última parte del siglo XX. Y eso es importante porque de alguna manera, cuando ocurren en esos contextos, está ocurriendo otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa otra o qué otra cosa se está dando, además de los procesos constituyentes, además de la finalidad de lograr una constitución de mayor alcance democrático? Porque estamos hablando ya de una historia de la democracia. Cuando hablamos de las constituciones europeas y de las constituciones norteamericanas, estamos hablando de la constitución de principios pues, del siglo XIX, del siglo también 20, si ustedes quieren, a más tardar en algunas constituciones, pero aquí lo que estamos hablando es de que estamos precisamente a los inicios de lo que podemos llamar la historia de la democracia moderna, la democracia representativa y delegativa. Pero en el caso de la última cuarta parte del siglo XX, estamos hablando ya después de estas historias, de estas tradiciones democráticas y de la experimentación de sus propios conflictos, limitaciones y contradicciones. Además de haber pasado por revoluciones socialistas, la revolución socialista del siglo XX. En ese contexto, entonces, la pregunta sobre qué es lo que ocurre con la relación con el contexto de estos procesos constituyentes. ¿Qué más se está buscando? Si las primeras constituciones buscaron la constitución, la conformación de la república, ¿qué es lo que están buscando las constituciones ya en la cuarta parte última del siglo XX? Ya están las repúblicas, se ha vivido, digamos, el dramatismo también de las repúblicas y sus interrupciones en Latinoamérica y en Sudamérica. Y por lo tanto lo que se busca no es solamente la república que ya está, sino, digamos, una profundización, si ustedes quieren, de la cosa pública o un trastocamiento de la cosa pública, de la república para ir más allá. Entonces eso es lo interesante pues, de estas constituciones, de estos procesos constituyentes del constitucionalismo latinoamericano. El otro constitucionalismo tan importante como el brasilero, que se da en otro contexto, en el contexto del diálogo de paz, de aquel diálogo de paz, se da en Colombia, si no me equivoco, por los años 96. Entonces, en ese contexto, como buscando precisamente acuerdos de paz, la pacificación en Colombia, se entra en una gran discusión social, política, de organizaciones, de fundaciones, de colectivos, y en ese contexto se discuten pues otra vez los derechos, pero ya en el contexto de la última parte, cuarta parte del siglo XX. Y además buscando las condiciones jurídico-políticas de lo que podemos llamar las condiciones histórico-políticas, jurídico-políticas de la paz. Y también la Constitución colombiana responde pues a una discusión muy rica y por lo tanto a un proceso también de pedagogía política de masas. Y se logra escribir una constitución con estas otras características del constitucionalismo latinoamericano, que son de la harta participación, de discusión, de propuestas que vienen de organizaciones sociales, de colectivos, de ONGs, que terminan, digamos,
haciendo, digamos, un marco, una matriz para la escritura de la Constitución que termina siendo escrita en ese contexto, aunque en el caso brasilero, en el caso colombiano, terminen revisando la escritura, digamos, especialistas. Lo interesante de todo esto es que toda la escritura ya está labrada de manera participativa. Ya en el contexto de la Constitución colombiana podemos hablar de los resguardos, de los derechos de los resguardos, que son los resguardos de las naciones y pueblos indígenas. Entonces ya se introduce de manera más visible en la Constitución los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Bueno, entonces vamos avanzando, pues, en el constitucionalismo latinoamericano. El tercer ejemplo de este constitucionalismo latinoamericano es Venezuela. Y Venezuela se da en el contexto de lo que se va a llamar la Revolución Bolivariana. Y obviamente va a responder a una gran discusión, a un gran debate, también social, organizativo, de organizaciones sociales y de, digamos, de la incidencia política de lo que vamos a conocer como el movimiento bolivariano. En ese contexto estamos precisamente respondiendo a las consecuencias del Caracazo, donde la mayor parte de las poblaciones de las ciudades que son migrantes se levantan contra la oligarquía y los terratenientes y el capitalismo dependiente de Venezuela y logran, digamos, incidencias y discursos políticos que ya los conocemos. Pero el de los más importantes es el de la Constitución bolivariana, que ya tiene avances sustantivos en el marco del Estado-Nación, en el marco de una república que llaman República Bolivariana, que tiene capítulos muy importantes, como el control y la participación social, que se convierte en un poder. Además del poder ejecutivo, legislativo, judicial, está el poder del control social, fuera del poder electoral. Entonces, fíjense, el poder electoral se convierte también en un poder, es decir, se está ampliando la composición de la república. Entonces está modificando lo que se entiende por república. Y en ese sentido, digamos, estamos también ante la ampliación de los derechos y se incorpora algo que es tremendamente importante en la Constitución venezolana, que tiene que ver con la autogestión. La autogestión se constitucionaliza. Es decir, no solamente el control y la participación social, sino la autogestión. Y eso implica que la autogestión se abre constitucionalmente a un nuevo espaciamiento económico, social, que es el de la autogestión social, que obviamente sabemos los libertarios, los ácratas, que se trata de un sustrato importantísimo para los autogobiernos y las autonomías. Entonces hay avances importantes en la Constitución venezolana. Entonces, fíjense cómo la historia del constitucionalismo latinoamericano va ampliando, profundizando, modificando la composición y el perfil de la república. La otra constitución es la Constitución boliviana, una constitución que se da después de lo que llamo la movilización prolongada, que es un concepto que hace de paráfrasis a la guerra prolongada, al concepto de Mao Zedong, la guerra prolongada, pero en este caso de lo que se trata es de una movilización prolongada que dura 6 años, del 2000 al 2005, donde intervienen actores sociales, colectivos, naciones y pueblos indígenas, lo nacional y popular de la manera elocuente, y se enfrentan en movilizaciones que datan del 2000 y llegan al 2005 contra el modelo neoliberal. Y logran en la guerra del agua revertir la privatización del agua
y convertirlo en un proyecto autogestionario de autoadministración gestionaria y colectiva del agua. Que esto no se haya dado y que se termine municipalizándose es otra cosa que depende de lo que vamos a llamar la correlación de fuerzas. Pero aquí, digamos, la Constitución, el proceso constituyente boliviano, va a responder precisamente a una movilización prolongada. Y esta movilización prolongada va a irradiar y va a metamorfosearse en una escritura, en la escritura de la Constitución política del Estado plurinacional, comunitario y autonómico, porque las características de la Constitución boliviana son esas. No solamente es plurinacional, sino también es comunitaria y autonómica. Entonces, tenemos, digamos, ya en términos de república una transformación importante en términos jurídico-políticos, en el horizonte jurídico-político. Y esa constitución es la de constitución del Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Y por lo tanto la república ya se ha transformado. ¿Y qué implica esto? Implica, obviamente, que estamos asistiendo, por lo menos en términos de pretensiones jurídico-políticas, a transformaciones estructurales e institucionales de la República importantísimos. ¿Cuáles son las importancias? Lo que tiene que ver con el Estado plurinacional, que prácticamente, digamos, sostiene la posibilidad de una confederación de naciones. Un Estado plurinacional tiene que materializarse en términos de una confederación de naciones. No ocurre con la Constitución boliviana, porque la Constitución boliviana entra en una paradoja complicada. Se establece el Estado plurinacional, pero retroceden al Estado unitario, es decir, como una especie de inhibición, de limitación, de miedo a seguir las consecuencias de lo que implica un Estado plurinacional. Pero está el Estado plurinacional y paradójicamente, de manera contradictoria, se dice que este Estado plurinacional es unitario. Bueno, pero está el Estado plurinacional y el reconocimiento del derecho ancestral anterior a la colonia de las naciones y pueblos indígenas, y por lo tanto el derecho a una reterritorialización. Y esto tiene alcances importantes en términos de consecuencias jurídico-políticas y en consecuencias políticas y territoriales y geográficas. Lo de comunitario es importante porque tiene que ver con la persistencia, subsistencia, sobrevivencia de las comunidades, de los colectivos comunitarios, de las comunidades como tales que tienen propiedad comunitaria de la tierra, que tienen autoridades originarias, además de instituciones propias. ¿Y eso qué implica? Además, obviamente, de cultura y lengua propia. Esto implica básicamente que el sentido comunitario propone, digamos, una conformación de la sociedad de manera más rica, compleja, donde, digamos, como motor de la cohesión social está la comunidad. Y por lo tanto de lo que se trata precisamente es darle cuerpo a la comunidad. Entonces, ¿cómo vas a dar cuerpo a la comunidad en un Estado plurinacional? Haciendo que la comunidad aparezca, digamos, en la composición de un Estado, aunque sea un Estado en transición. O sea, en transición como Estado plurinacional. Entonces, las comunidades adquieren características estatales. Y eso implica transformaciones muy fuertes, estructurales. Implicarían un pluralismo institucional, además de normativo, un pluralismo administrativo y un pluralismo de gestión. Lo que de alguna manera se va a señalar en el proyecto de ley de gestión pública plurinacional, comunitaria e intercultural, que no va a ser tratado en el gabinete porque es cuando, digamos, el Ejecutivo, el partido de gobierno, va a evidenciar precisamente no solamente sus contradicciones y limitaciones, sino que no está de acuerdo definitivamente con los cambios. No quieren un Estado plurinacional, quieren mantener el disfraz de Estado plurinacional, el nombre, y mantener el Estado-nación. Bueno, entonces tenemos un constitucionalismo
latinoamericano en Bolivia que tiene esas características, y autonómico porque viene de las tradiciones indígenas sobre autonomía y autogobierno, pero también viene de las demandas regionales sobre autonomía, y eso implica descentralizaciones fuertes respecto al Estado unitario. Que estas cosas están establecidas en la Constitución y no se han plasmado es otra cosa. Hemos dicho que eso va a depender de la correlación de fuerzas, y obviamente la correlación de fuerzas no ha dado para que esto se plasme materialmente. Entonces tenemos, digamos, estas propuestas, y una de las propuestas más importantes tiene que ver precisamente con lo que se llama el sistema de gobierno, y el sistema de gobierno en la Constitución es el sistema de gobierno de la democracia participativa, de una democracia pluralista, que se establece que es democracia comunitaria, directa, además de representativa. Entonces, fíjense, estamos precisamente ante transformaciones jurídico-políticas de largo alcance y de consecuencias importantes en términos de la organización social y la organización política, pero también con efectos en la organización económica. Eso en tanto discurso, en tanto formación discursiva constitucional, no en términos de realidad institucional. Entonces, estamos hablando pues de una constitución que avanza mucho en términos de pretensiones jurídico-políticas que buscan cambios importantes y transformaciones importantes en distintos escenarios y espacios que hacen al Estado, que hacen a la sociedad, que hacen a la cultura, a la política y a la economía. Entonces, hemos llegado lejos, ¿no?, en términos jurídico-políticos, en términos del discurso, pero no hemos llegado lejos en términos prácticos, en términos de materialización institucional. Estas transformaciones no se han realizado. Bueno, y después viene la Constitución ecuatoriana, que también tiene características de Estado plurinacional, aunque no, como en el caso de Bolivia, de un Estado comunitario y además autonómico, pero sí se señala en los prolegómenos como Estado plurinacional, aunque en la escritura, en la estructura misma de la Constitución ecuatoriana no se plasma el Estado plurinacional. En cambio, en la escritura de la Constitución boliviana está transversal el Estado plurinacional. Está en todas las formas de organización del Estado, incluyendo la forma de organización económica del Estado. Está el Estado plurinacional, mencionado en términos jurídico-políticos, como hemos dicho. En la Constitución ecuatoriana, entonces, está el Estado plurinacional, y esto implica el reconocimiento a la gestión y a la incidencia política y estatal de las naciones y pueblos indígenas. Que esto no se haya realizado como en Bolivia es otra cosa, va a depender de la correlación de fuerzas, sobre todo la incidencia negativa y obstaculizante del caudillismo, de esta política carismática, donde el caudillo no solamente agobia la política, sino absorbe la política en su propio cuerpo simbólico. Y eso termina siendo como una especie de agujero negro, porque se traga definitivamente toda la energía, digamos, de la posibilidad del cambio, y termina convirtiéndose en una especie de mito que se hunde en su propia nada. Entonces, tenemos, por lo tanto, avances en el constitucionalismo latinoamericano muy importantes, pero que te quedan como escritura, y el balance nos muestra en cada uno de los casos que materialmente, institucionalmente, las constituciones no se han cumplido, que las correlaciones de fuerzas, las estructuras de poder han terminado de imponerse, el poder constituido ha terminado de imponerse el poder constituyente, y lo ha limitado, y en algunos casos, como en el caso de Bolivia y Ecuador, han terminado desmantelando la Constitución, y las constituciones se han convertido en objetos de vitrinas de la propaganda y la publicidad neopopulista para legitimar algo que es el desmantelamiento mismo de la Constitución.
Entonces, ese es un balance, digamos, rápido que podemos hacer del constitucionalismo latinoamericano, donde precisamente apreciamos y valorizamos los avances en la formación discursiva y conceptual jurídico-política, pero, digamos, señalamos muy claramente las imposibilidades que se han dado, dada la correlación de fuerzas, dadas las condiciones de la correlación de fuerzas, dada la imposición del poder constituido, de las estructuras del poder constituidas, que han evitado precisamente que estas constituciones se realicen. Entonces el balance es negativo en el sentido de que no se ha materializado, porque ¿para qué está una constitución? Obviamente una constitución está para orientar, para organizar lo que se viene a llamar el desarrollo legislativo, que va a tener implicaciones en el ejercicio y el desarrollo institucional, que va a tener implicaciones obviamente en mejorar las condiciones sociales y políticas y económicas. Pero, ¿qué se llama? Esto no se ha dado. Esto ha quedado en discurso. Y lo que hay que auscultar es por qué ha ocurrido esto, cuáles son las contradicciones, fuera de decir que no había la suficiente correlación de fuerzas para llevar a cabo las constituciones. Es importante encontrar el engranaje y el detalle de estas contradicciones. Esta discusión es importante en el contexto del nuevo proceso constituyente que se abre en Chile, que también obviamente tiene otras características, tiene sus propias singularidades. Una de las que hay que anotar que es muy importante es que se trata de acabar con la constitución pinochetista, con la constitución de la dictadura militar que se impuso y fue prorrogada por el pacto político entre socialistas y liberales, es decir, y expinochetistas. Es decir, todo este pacto político lo que ha hecho es prolongar la dictadura en términos jurídico-políticos porque ha mantenido la Constitución. Y obviamente, digamos, esta prolongación en términos jurídico-políticos, en términos constitucionales de la dictadura militar, lo que hace es corroborar ideológicamente, legitimar ideológicamente la continuidad de lo que podemos llamar lo fáctico político y lo fáctico económico, es decir, las prácticas mismas de la continuidad de las dominaciones polimorfas. Frente a todo esto se ha revelado desde hace mucho tiempo el pueblo chileno, primero con los jóvenes, con los pingüinos, con los sindicatos de pescadores que se enfrentaron a las transnacionales y a la ocupación de la costa chilena por transnacionales, a la privatización del agua, es decir, al manejo destructivo de la ecología y al manejo dictatorial que no reconoce los derechos democráticos alcanzados hasta la UP chilena, hasta el gobierno de Allende. Entonces, ¿qué se llama? Estamos ante una revuelta de envergadura que retoma la revuelta contra la dictadura de Pinochet, que lleva precisamente a su conculcación política, pero no necesariamente en las estructuras de poder. Y lo más paradójico, no necesariamente en la propia Constitución. Entonces, el hecho de que ahora se retome, después de una larga lucha que duró un año, de movilizaciones del pueblo con características autogestionarias, con autoconvocantes, con características colectivas, no solamente antineoliberales, sino anticapitalistas, con características indígenas en la medida que interviene el pueblo mapuche y se apoya por parte del pueblo chileno el pueblo mapuche. No sé, en esa medida, digamos, se tiene una movilización de gran alcance, y eso es más que pedagogía política, es un aprendizaje inmediato en la revuelta, en la intuición subversiva del pueblo chileno de lo que está aconteciendo, una comprensión
colectiva y social del acontecimiento político y del acontecimiento de la crisis ecológica, la crisis múltiple del Estado, de la crisis política y económica, y por lo tanto, bajo la condición, la incidencia y la dinámica de este aprendizaje colectivo, se abren nuevos horizontes. Y en la medida que la nueva Constitución abre la posibilidad de conculcar la Constitución pinochetista, obviamente estamos ante un contexto diferente y una finalidad que, aunque quede solo, digamos, en una nueva escritura constitucional, ya es un gran logro. Sin embargo, como las fuerzas han ido más lejos, quieren más, han abierto otros horizontes, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia aprendida de manera directa e indirecta, ¿no? Porque también se dan mecanismos indirectos, vasos comunicantes indirectos, en respecto a las otras constituciones no cumplidas de América Latina y sobre todo de Sudamérica. Entonces, obviamente, hay como una especie de ímpetu y de impulso a ir más lejos, a una escritura que vaya más allá de cambiar la Constitución pinochetista, sino una Constitución que inclusive señala como posibilidad el Estado plurinacional, teniendo en cuenta, digamos, al pueblo mapuche. Esto es sumamente importante y obviamente esto implica una transformación sustantiva y cualitativa de la República. ¿Y qué más hay? Bueno, se han dado experiencias de autogestión, de autoconvocatoria, inclusive de autogobierno local, y esto implica la posibilidad de ir más lejos en términos de la democracia, hacia una democracia autogestionaria, hacia autogobiernos, hacia alianzas de autogobiernos que tengan incidencia muy fuerte en lo que podemos llamar la gestión democrática, una gestión democrática que se acerque a la plenitud democrática, que no puede ser otra que el gobierno del pueblo, es decir, el autogobierno del pueblo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No sabemos. Eso va a depender otra vez de la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas hasta ahora nos ha llevado a este proceso constituyente donde se han elegido, si es que no me equivoco, constituyentes, y estos constituyentes ahora tienen la tarea de hacer una nueva constitución, y el pueblo chileno tiene la responsabilidad de vigilar, de controlar, de empujar a que esta constitución nueva se realice y se materialice institucionalmente. Y que ocurra esto va a depender, como hemos dicho reiteradamente, de la correlación de fuerzas. Pero como se está dando en este contexto, en un contexto mayor de la crisis política múltiple, no solamente de los Estados-nación, sino del orden mundial, entonces como que de alguna manera hay más posibilidades que en los otros casos de que, digamos, se creen no solamente mecanismos para el desarrollo legislativo, sino para el desarrollo institucional, para las transformaciones institucionales y por lo tanto para las transformaciones prácticas y materiales del Estado y de la sociedad. No sabemos lo que va a ocurrir, solo podemos señalar que, digamos, hay inherentes estas posibilidades. Unas últimas reflexiones sobre el constitucionalismo latinoamericano y de los procesos latinoamericanos, sobre todo en lo que respecta al referente que ahora consideramos que es el proceso constituyente de Chile, es de que en la medida que hay una tarea de la descolonización pendiente, que no han logrado las guerras de la independencia, las mismas guerras de independencia han sido traicionadas por las propias oligarquías incrustadas o parte del ejército realista incrustado, que terminan persiguiendo inclusive a los independentistas, a los guerreros independentistas. En la medida que hay guerras inconclusas, una guerra anticolonial inconclusa, tenemos que recordar que el acto más radical anticolonial es desconocer los estados y las fronteras que han impuesto los virreinatos y las capitanías, y que por lo tanto han terminado siendo los límites y las fronteras y la geopolítica que ha limitado
las características de las republiquetas en Sudamérica y en Latinoamérica. Y por lo tanto, de lo que se trata precisamente es de desconocer precisamente como acto radical anticolonial estas fronteras, estos estados, y plantear de manera directa lo que se era antes de la colonia, una confederación de pueblos y naciones, una confederación de sociedades, que es a lo que se apunta como un campo de posibilidad mayor y como condición necesaria para salir de una crisis que se ha venido ventilando ya desde la perspectiva continental, desde la colonia, desde las oleadas de colonización, desde la conquista, desde las oleadas de conquista, hasta hoy. Una colonización y una conquista que son el substrato del sistema mundo capitalista. Y por lo tanto, ya que los americanos, para decir a los que viven en este continente que es Abya Yala y que se llama América, han abierto la caja de Pandora, y esa es la modernidad tal como se la conoce en su globalización, en su sistema mundo, es americana. En términos, digamos, ilustrativos, digo muchas veces, es mexicana, es un invento mexicano. Entonces esta modernidad tiene que cerrarse y clausurarse porque es una civilización de la muerte. Hay que cerrar la caja de Pandora. Los americanos han abierto la caja de Pandora, tenemos que cerrar la caja de Pandora. Y la manera de cerrar esta caja de Pandora es precisamente con un acto anticolonial radical, que es precisamente de desconocer esta materialidad geopolítica de la colonización, de la colonialidad, de la continuidad colonial y de un capitalismo dependiente. Y eso implica conformar precisamente una confederación de naciones y pueblos. Con esto terminaría, digamos, esta exposición sobre el constitucionalismo latinoamericano y los procesos constituyentes.